Hi, good evening. Welcome to the Buenas noches, May bienvenidos 2025 a la meeting of the mayo, Assistance Advisory Committee. la reunión de mayo de 2025 And for al your Comité de Asistencia about Electoral 2 minutes Elector. to Le voy a dar join a the todos nuestros vote amigos and unos dos get minutos para que started. participen en la reunión y empezaremos. All right. Once again, welcome Nuevamente, everyone bienvenidos a to todos the a May la reunión de 2025 mayo del meeting of the Voter Assistance 2025 Advisory para el Committee, Comité Asesor de Asistencia sponsored by Electoral, the New York City patrocinado Campaign para Finance Board. el Departamento de Financiamientos Organization of Electorales YC y Votes. está My name is Eric alcance a la Friedman. I comunidad am an assistant en West executive Vote. Mi director of nombre es campaign Eric Freeman, affairs, es mi campaign subdirector de finance. Asuntos Ejecutivos Pronouns these are de he, alcance a la him. comunidad, I am que son él. a white male with Yo soy un hombre what is blanco mostly graying hair. con I am cabello wearing a white gris con button-down shirt with canas, a navy una camisa de blazer. I'm botones, wearing con una a chaqueta headset de with color microphone in my azul face, and I'm standing in front of en audífonos y un a micrófono navy en mi blue cara. background De with the parte New YC posterior Votes logo. tengo un fondo You'll have azul to que look con la at palabra the New office NYC to Votes understand para que that. no vea las oficinas en las cuales estoy I localizado. just give a Yo physical description quiero dar una as descripción as a bit física of an accessibility measure como for para folks. accesibilidad para nuestros I may amigos rely on that visual que description dependen to en descripciones visuales. access the meeting. Para tener For acceso a la folks to reunión, follow, le pido a los amigos me que speaking que me can sigan, que hablen start en off la by giving reunión, a que synopsis empiecen of para what dar we're una doing. descripción similar cuando Just empiecen a hablar. a few notes before we get started. Unas anotaciones I would iniciales just antes de love to empezar. start with Me gustaría empezar por dar what palabras VAC sobre is. lo que quiere For some qué folks who significa might be TAG para joining algunos de nuestros for amigos the que very nos first unen time, por la or primera vez, as a reminder for folks como who para have joined us recordarle para before. aquellos que nos han unido So a the nosotros Voter Assistance anteriormente. Advisory El Committee, Comité VAC Asesor for de short, Asistencia Electoral, PAC, advises our le agency, da the Campaign recomendación, Finance Board, asesora with al voter Departamento engagement de efforts Financiamiento de Campaña and para organize changes alcance comunitario para asuntos que tienen que ver based con, on basado en analysis of policy análisis de las research políticas and y las data-aided investigaciones behavior. We y el recommend changes comportamiento to del the New elector. York City election. Recomendamos So cambios this para las committee, when it is fully elecciones de, New York, constituted, de la ciudad de Nueva York, cuando with all fue its constituido vacancies este filled, comité consists of con 9 todos los members, espacios and those are disponibles. Tiene appointed by 9 miembros different que city son governors. designados por diferentes Mayor, miembros del Speaker of the City gobernador, Council, the el Controller, the alcalde, el presidents, representante del public advocate, consejo, serves el on both contralor, as an ex officio lo que abogan member, por los derechos de los as does the executive públicos, director of the New York City el Board of Elections. subdirector When ejecutivo de members la are Junta de Elecciones. Cuando los those miembros son officials designados, esos are miembros de tasked la by the city ciudad charter to están designados consider por el charter de la potential ciudad, son appointments to considerados groups or designados categories of para residents that grupos y are categorías de underrepresented residentes que no in the están siendo district, representados, as subrepresentados well de los as votantes y members of también the community representantes in de registration, comunidades, civil rights, and derechos safety. civiles y So grupos de with that, I just want discapacitados. to take a Así que moment quería to un momento para recognize members of reconocer the VAC who've los joined miembros us. del So we grupo have Chris BAC, Malone, aquí veo a one of Chris our Malone, uno many appointees de of the los VAC, and designados I'd por el love alcalde, to give a Chris an BAC. opportunity Quiero for him darle a to Chris para darle say una hello, introduce oportunidad para yourselves, saludar y remind you presentarse a to sí give a mismo. description of Recuérdele a TAG. todos dar una descripción de si puedes. Sure, thanks, Eric. Sí, Good gracias, evening, Eric. Buenas everyone. noches As a Eric said, todos. I'm Como Christopher Eric Malone. mencionó, yo soy I Christopher am Malone. Yo a soy un hombre black-haired, middle-aged, blanco de also edad graying mediana, hair, con with cabello, con brown-rimmed canas, que glasses, wearing tengo a blue shirt gafas de with a blurred background. marrones, I'm con in mi my fondo un bedroom, poco and borroso. Estoy en my mi cuarto. 2-year-old boy Mi just walked hijo in de with a 2 años chip in his acaba de hand, so entrar sorry if con un chip en sus I'm a little manos. distracted and you Disculpe si hear me distraje cuando lo some noise here. escucharon algún ruido.
Estoy haciendo mi responsabilidad como padre porque mi esposa está trabajando. Yo se fue designado al finales de abril del 2020 para el alcalde anterior, Bill de Blasio. Yo pasé mis 5 años, del aniversario de 5 años. Yo soy de profesión, estudié ciencias políticas, soy el subdirector de Provost, el subdirector de Farmingdale. He disfrutado todos los momentos de estar en esta posición. Hemos ido a través de muchas cosas. A veces trato de ser gracioso y mencioné que yo fui designado durante la pandemia del COVID. Pasamos por control de la renta, voto ausente, hemos pasado por muchas cosas y ha sido muy fascinante para mí, especialmente haber estudiado ciencia política, vivir en la ciudad de Nueva York y ver el CFP hacer grandes cosas a través de diferentes tiempos difíciles y ver el personal que trabaja y hacer un gran trabajo. Así felicitaciones a todos lo que han estado haciendo. Antes de que me vaya, este es Benny. Benny, saluda a todos, saludos a todos. Saludos. Voy a silenciar el micrófono porque va a haber mucho ruido. Thanks, Así Chris. que gracias, Chris. For Farid, letting Chris por dejar tonight. Chris participar un poco en el día de hoy. Así que, habiendo dicho eso, recordarle a todos ustedes algo más. Ustedes pueden ver que tenemos interpretación de lenguajes de señas en el día de hoy. Si a usted le gustaría tener acceso a los subtítulos o interpretación en español a través de la plataforma Zoom, lo podrán hacer, lo pueden encontrar en el botón de abajo en el menú, lo puedo ver en mi pantalla, bajo el botón donde dice más, así que pueden utilizarla y tener acceso a esas características a través de la plataforma de Zoom. Así que, habiendo comentado todo esto, la reunión del día de hoy de PAC se va a enfocar en Ranked Choice Voting, votación o RCV, votación por orden de preferencias. Vamos a estar utilizando votación por orden de preferencia en las primarias de junio para la alcaldía y otros cargos de la ciudad que se está alcanzando el siguiente mes en junio, en un par de semanas de esta reunión. Esta noche los neoyorquinos van a tener la oportunidad de votar para el alcalde, para persona que aboga por el derecho público, contralor, por presidente de los condados, para los representantes de los distritos, para el consejo municipal en estas elecciones de la ciudad. Pero nos preparamos para mirar a todos los esfuerzos que estamos haciendo con nuestros compañeros y nuestros amigos a través de la ciudad para utilizar este nuevo sistema de votación. Esta reunión va a tener una discusión con el panel, con estas organizaciones comunitarias, nuestros compañeros y amigos que van a hablar de sus experiencias, del trabajo que han estado realizando, educando a las comunidades a través de los 5 condados sobre votación por orden de preferencia. Ahora que vamos a hablar en la reunión de hoy con una presentación corta. Quiero presentar a Gauri Patel, nuestra subdirectora ejecutiva, va a presentar el modelo de votación por orden de preferencia para establecer esta discusión. Así que, Gauri, te invito para que tomes la palabra. Muchas gracias, Eric. Gracias. Saludos a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Gauri Patel. Yo uso ella en mis pronombres. Yo soy del sureste asiático, cabello negro, gafas negras. Estoy una blusa de color beige y tengo un fondo de pantalla de color azul con el logo de NYC Votes, Brandy. La verdad que voy a hacer esta presentación haciéndolo participar en un quiz sobre la votación por orden de preferencia. Por favor, siéntanse con la libertad de utilizar la opción en la plataforma Zoom, o quizás quisieran interactuar. Este es siempre un quiz para ustedes, para que ustedes escriban las respuestas a medida que vamos. Así que, ¿estamos listos? La primera pregunta va a ser, que tenemos para todos ustedes: ¿cuántas jurisdicciones americanas usan el voto por orden de preferencia para todos los votantes en las elecciones públicas? A, 24, B, 36, C, 52 o D, 62.
I'll pause for one more moment Voy a pausar por un momento más before revealing the answer, which is antes de revelar la respuesta. ¿Cuál es? 52. So as of April Es 2025, 52 de abril del 2025, American 52 jurisdictions use jurisdicciones or have americanas RCV in place están for all utilizado voters in public elections, RCB reaching para los nearly botones 14 diferentes million modelos, voters. This alcanzando includes 2 14 states, millones de 3 votantes. Esto counties, incluye and 2 estados, 47 3 cities. condados y 47 RCV is ciudades. actually used in federal RCB elections, es including the presidential utilizado election en in elecciones Alaska and federales Maine. y elecciones presidenciales en Alaska y Maine. Internacionalmente, It's used RCB in countries like está Australia, utilizado como países Ireland, como New Australia, Zealand, Scotland, Irlanda, Nueva India, Zelanda, Nepal, Escocia, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka. Pakistán y Sri All Lanka. use ranked Todos son majority usados single por and votación por orden multi-party. de preferencias. All right, our next Así que question. nuestra siguiente pregunta va a ser la Which siguiente. borough in New ¿Cuál York condado en la State ciudad de Nueva had York the lowest presentó voter turnout during the la más participación implementation of más baja en la primera ranked alimentación de 2021 votación por orden de preferencia primary en election? en las elecciones A, the primarias del Bronx, 2021? B, A, el Staten Bronx, Island, B, Staten Island, Brooklyn, C, or Brooklyn, D, D, Queens? Queens. The answer to this one La is respuesta a esta A, es A, el In Bronx. 2021 En el primary 2021, election, las elecciones voter primarias, turnout in la Manhattan was participación the en highest Manhattan at fue lo más alta, el 33.4%, while in the Bronx had 33.4%. En el Bronx a fue voter de turnout la was participación de los votantes 19.1. solo fue So here at NYC Votes, 19.1. we've Aquí identified en several NYC Votes neighborhoods hemos in the identificado Bronx as varios our vecindarios en primary el vecindario como geographies, nuestra and this means that we're prioridad. En la focusing geografía nos our estamos information, enfocados our en la educación al information, and votante, our resources información, in these nuestros communities as recursos en part of estas an effort comunidades to help para, como reduce parte del barriers esfuerzo para that reducir voters las face, barreras que particularly los in votantes these encuentran en neighborhoods in estos the Bronx. vecindarios en el Bronx. All right, next question. La siguiente In pregunta. 2021, En el in the 2021 2021, election, en las elecciones de voters had 2021, the los option to votantes rank tuvieron la candidates in opción order of para preference. clasificar a los candidatos de acuerdo a las What preferencias. percent ¿Qué of porcentaje de los Democratic and Republican demócratas voters y took advantage republicanos of this by votantes tomaron ranking ventajas multiple de esto unique para candidates in at least clasificar one diferentes race? candidatos en por lo menos Multiple una unique competencia? candidates in at Múltiples least one únicos race. candidatos, por lo menos en A, una Democrats at de las 72%, carreras. Republicans 46%. A, demócratas 72, B, republicanos 46. B, Democrats demócratas 89, 89, Republicans republicanos 57. 57. C, C, Democrats demócratas 60%, 60%, Republicans republicanos 90%, 90%. and D, D, Democrats demócratas 93% and 93%, Republicans republicanos 62%. 62%. This one's a bit of a tough one. Esta es una pregunta difícil. The answer here La is respuesta aquí B, es C, Democrats 89% demócratas and 89%, Republicans republicanos 57%. So in the 57%. 2021 En election, elecciones del a large 2021, la gran majority of mayoría de Democratic los voters, votantes 89%, demócratas, right? Over 89%, half of más, Republican voters, más de la mitad de los 57%, republicanos, took advantage of ranked 57%, choice tomaron voting ventaja by de ranking esta multiple opción unique de votación candidates por in orden de at least one preferencia, race. So this sort clasificando of shows diferentes that many candidatos en voters una competencia really electoral. appreciated Esto the muestra que muchos opportunity to votantes express more apreciaron than la one votantes preference, which is de a key expresar más benefit de to the una RCV preferencia, system, que right? es una de las When grandes voters are beneficios able de to rank RCB. multiple candidates, Cuando los votantes pueden their clasificar voices diferentes continue to count, candidatos, las even if their voces top cuentan choice doesn't a win. pesar de que su elección principal, número uno, no gana. Okay, I think I have 2 more questions for y'all. Ok, yo creo que tengo dos preguntas más que In hacerle. En el 2021, 2021, Democratic la mayoral primaria election, demócrata para ranked a la choice alcaldía, voting led to a remarkable display preferencia of voter por orden diversity. preferencial presentó What diferente percentage diversidad. ¿Qué of porcentaje de los voters were votantes o completely unique, órdenes fueron meaning no completamente other únicas? voter selected Queriendo that decir, no otros exact same votantes ranking of selección candidates? ese número de clasificación de candidatos. A, 25.3%, 25.3%. B, 41%, B, 40.1%, 40.1%. C, C, 50.7%, 50.7%. and D, D, 63.8%. 63.8%. C, 57, 50.7. 50.7%.
So out of nearly De casi 760,000 760,000 possible unique posibles combinations of the únicas five combinaciones de los nominees 5 in the Democratic primary, preferencias, voters utilized clasificaciones about en la primaria 75,000 of demócrata, those los rankings votantes of those utilizaron unique 50 combinations, which is de about esas 9.9% únicas of the total possible pues. rankings. So, and Así of que those en combinations, esas combinaciones, over la mayor, 50%, so más del 50.7%, 50%, were voted by only a 50.7% single fueron voter. votaron So this por just shows the sheer un votante. diversity and the Esto variety muestra la of rankings diversidad y la that diversidad took de place in the mayoral race. clasificaciones que se And it llevó a indicates cabo that en las voters took elecciones part del in alcalde their y los ability votantes to put tomaron parte aside en la habilidad strategic de voting and truly vote sacaron for their preferred estrategia candidates. estratégica y Maybe de we verdad can votaron rank por su whether the candidato candidate preferido, was sin likely to win. importarle So si we el saw a lot candidato of podría unique ganar o no. Así que pudimos combinations ver being utilized. combinaciones All únicas right, last y question. utilizadas. Y la última pregunta, What is the benefit of ¿cuál es el ranked beneficio voting? de A, votación por voters orden de elect more preferencia? diverse and Los, representative los candidates. votantes eligen Voters, diversidad más B, voters candidatos. get a B, say los in votantes who pueden they decir a quién elect, ellos get eligen. more say in who they elect. Dice más sobre quién quieren C, elegir. there's more C, respect hay más between respeto candidates and less entre los candidatos negativity. y menos And D, negatividad all of y the de above. todas las anteriores. D, all of De the todas las above. anteriores. Awesome. Thank you all so much for Fantástico. engaging Gracias in a this todos por quiz. I have participar one en more este slide quiz. here. Tengo otra And a diapositiva huge shout out más. to our data team for these Saludo para nuestro equipo de stats la and data por estas insights. estadísticas y esta We would información. love to work with you Queremos all. We would trabajar love con for you todos all to get ustedes. more Queremos que involved with us and ustedes to participen experience más the con full nosotros y array of our experiencien todas RCV nuestras education and content. posibilidades So de please do reach out to RCB, us. educación y We have contenido. Así monthly que RCV contáctenos. webinars. Tenemos We are webinars de anticipating RCB mensuales. working with you to Vamos, plan an RCV podemos education planear event in your planear community. eventos en su And we comunidad para work educar with sobre RCB. communities across 13 Trabajamos different por comunidades languages. en 13 We have diferentes tools and idiomas. Tenemos resources herramientas y from our website. We recursos have a en nuestra practice página. guide Tenemos una and more. So papeleta feel free to electoral reach para out and practicar. thanks for Así having que me. contáctenos y gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Thank you, Gori, for kicking us off Gracias, today. Gori, Thank por you for estar that aquí con quiz. nosotros en el día de hoy. Get Gracias por those ese juices quiz. flowing, ready for this Gracias conversation. el I want to echo jugo one thing you para que said todos and just participaron, para another participarse para thanks esta and shout out to presentación. our Gracias y policy saludos research team, para nuestro equipo de our data investigación y folks entrevista, who nuestros helped put equipos together de la some of the data statistics que nos that pudieron Gori ayudar a lifted encontrar up esta from that estadística quiz. que I Gori will presentó enable como you parte del for quiz. one Le of daré promoción the a pieces of alguno de work that we los put out every del year. trabajo que The Gori ponemos analysis hacemos report, cada which año, was el reporte de recently análisis del published votante que in fue April, publicado recientemente a with finales de abril. observations like these and Unas many, many representaciones more como estas y about muchas voter más behavior sobre el and comportamiento del engagement across votante New York City y in recent participación elections. en toda la ciudad de You Nueva can York find en those elecciones reports anteriores. Podemos and encontrar esos reportes on our y mucho website at más en nuestra página nycvotes.org. nycvotes.org. So, Así que I would now like to le introduce daré la the oportunidad panelists who are a going to los participate in panelistas que tonight's van a discussion. participar en esta discusión del Our día de honor hoy. to have all Con three un honor, provide their ellos tres perspectives están el día de hoy para presentar su on perspectiva ranked choice voting education de in their communities votación with their por organizations, speaking orden de from experiences preferencia they've had en out around the city. la experiencia que tuvieron en For su those who don't comunidad, know, I've partnered with su all of them comunidad. in the past NYC Votes ha to trabajado en conjunto con ellos en el pursue a pasado shared y mission han participado to en una educate misión New en Yorkers conjunto on how para to educar a los participate Nueva in Yorkers elective cómo democracy participar en nuestra and vote comunidad. with purpose and confidence and make our elections more transparent, more equitable, and truly representative of the city that we all live in. So first, we have Karen Wharton. She is the Democracy Coalition Coordinator for Citizen Action New York. We also have Joan Alexander Bakridine. She's president of the Brooklyn branch of the NAACP. And last but certainly Y absolutely not least, también contamos Orlando con la Avalles, presencia who de is Orlando Northeast Avalles. Director of Civic Él es el Engagement at director de Naleo participación in cívica del New York. noreste en el Thank you all Centro for Naleo. joining us tonight. Gracias a todos Feel por free estar to, aquí. as you get started, a reminder to give that physical description as Y we start como off the discussion. recordatorio, cuando But I'm going empiecen to sus kick off intervenciones, les pido que den una descripción física, pero maybe vamos a Karen, you can comenzar start with this con one. la primera pregunta. How did you Quizá start Karen puede comenzar con educating folks esta. about ranked choice ¿Cómo voting? comenzaron Why ustedes is it such an educando al important público sobre la community votación por voting orden de preferencia y por qué es importante para la comunidad? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy afroamericana
Tengo trenzas que me llegan hasta los hombros, tengo lentes y llevo puesta una blusa roja, es como rojiza, es el suéter que llevo puesto el día de hoy. Para responder a su pregunta, ¿cómo comencé? Bueno, yo comencé en el 2019 cuando la votación por orden de preferencia estaba en la papeleta. Era una de las preguntas en la papeleta y hice incidencia para que se aprobara. Yo era organizadora en Brooklyn. Yo iba donde estaban las personas y les explicaba lo que era la votación por orden de preferencia y por qué era que en la ciudad de Nueva York se debería utilizar en las elecciones del municipio. Es así como comencé. All right, Joan. Muy bien, Where did you first engage in Joan, ranked choice voting and ¿dónde fue que comenzó a trabajar por primera vez con la votación por orden de preferencia y por qué es que ha seguido adelante con este tipo de votación y nos está ayudando en las siguientes elecciones? Muy bien, buenas tardes. Soy Joan Alexander Baker-Ridin. Tengo una camisa oscura con el logotipo que está encima de mi corazón al lado izquierdo. Tengo pelo oscuro que me llega al hombro, tengo rayitos y yo comencé educando a mi comunidad. En Brooklyn comenzamos a educar a la comunidad sobre la votación por orden de preferencia. Y esto fue cuando se incluyó en la papeleta. Queríamos que la comunidad estuviera al tanto de lo que podría suceder y cuando quedó adoptada la votación por orden de preferencia, nuestra misión ha sido siempre empoderar a los votantes de piel oscura para que puedan participar, para que las voces de nuestra comunidad se puedan escuchar. Así que distribuimos muchos materiales virtualmente, presencialmente, organizamos foros tanto virtuales como presenciales para garantizar que nuestra comunidad, que nuestros vecinos entiendan qué es la votación por orden de preferencia y por qué es importante. Esto es esencial porque en este país las reformas electorales se han realizado cuando las comunidades negras y que no son blancas salen a las calles y se organizan para garantizar que todas las personas puedan participar. Muy bien, gracias, John, fantástico. Orlando, ¿cómo y cuándo fue que comenzó a hablar sobre la votación por orden de preferencia en la comunidad? Gracias, Eric. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Orlando, soy un hombre latino negro con em, con mi barba negra con canas, tengo la cabeza calva, tengo un suéter de vestir, una corbata con rayas, una camisa blanca. Gracias, Eric, por su pregunta. Gracias a NYC Votes por organizar esta sesión el día de hoy. Yo comencé a trabajar con mi comunidad torno al tema de la votación por orden de preferencia en el 2021. Yo era parte de la asamblea, yo también era voluntario para las campañas políticas, trabajaba con distintos candidatos y el objetivo era educar a la comunidad. Queríamos que se informaran sobre la votación por orden de preferencia y queríamos hablar sobre esta nueva modalidad del voto para garantizar que las campañas políticas en las cuales yo participaba pudieran ser exitosas. La organización en la cual ahora trabajo como director de la participación cívica comenzó a dictar sesiones para informar a las personas sobre la votación por orden de preferencia.
hemos trabajado con la comunidad latina y vemos que aún se enfrenta a desafíos la comunidad latina cuando están pensando en la información sobre elecciones tanto locales como estatales, federales. Queremos que la comunidad latina pueda participar en las elecciones y para garantizar esto tenemos que divulgar más información, brindar protecciones para las elecciones que está al centro de todo y también brindar información para, pues, tener el alcance comunitario y lograr esta misión. Muy bien, fantástico. En esta siguiente ronda comenzamos con Joan. Como Orlando, también hablamos de la importancia de llegar a los votantes en comunidades negras, en comunidades que no son blancas. ¿Qué beneficio tiene la votación por orden de preferencia para nuestra democracia local y para los votantes con los cuales se están trabajando? ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que tiene el sistema? Muchas gracias por su pregunta. Primero, debo decir que existen varios beneficios para la democracia local. Primero, eliminamos ciertos impactos para que más candidatos negros y latinos, candidatos que no son blancos, puedan participar sin perjudicar a los demás. Vemos que podemos tener una mayor variedad de candidatos. También pueden participar mujeres, candidatos que se están postulando por primera vez y pueden hacer un ejercicio de alcance en el cual pueden comunicarse con más personas y no solamente depender de su base de votantes. Las limitaciones es que a veces es confuso para votantes que están más acostumbrados a los procesos tradicionales. Los datos nos han demostrado que los votantes están haciéndose mayor, están acostumbrados a votar de cierta manera. Les estamos pidiendo que sigan votando, pero que lo hagan de otra manera y están acostumbrados a ciertas cosas. Así que ese es el riesgo. Adicionalmente, en las comunidades donde no tienen tanto acceso a la educación para votantes, quizá ellos se queden atrás. Así que debemos invertir más en el alcance, en la educación para garantizar que todas las personas que deseen votar tengan la oportunidad de ejercer su derecho y entender lo que es necesario para poder participar. Muy bien, esto realmente es un buen mensaje, es un buen recordatorio para recordar la importancia de participar en este ámbito. Orlando, ¿cuáles son los beneficios y los desafíos potenciales de la votación por orden de preferencia? Bueno, vemos los beneficios en cuanto a la diversidad de los candidatos. En el Fondo de Educación entendemos que muchos votantes latinos acaban de cumplir los 18 años o quizá han hecho la ciudadanía recientemente o pues a veces no votan en ciertas elecciones porque se suele hablar más de las elecciones presidenciales, así que a veces los votantes latinos ignoran ciertas elecciones y vemos que las instituciones suelen centrar los recursos en los votantes que salen de manera más periódica. Así que vemos el valor de clasificar a ciertos candidatos como segundos o terceros, así que tenemos que incluir a los votantes locales y el Fondo de Educación hace este tipo de alcance, así que evidentemente tiene sus beneficios. Como ustedes saben, hemos tenido una mayoría de mujeres en el consejo de la ciudad, lo cual es increíble, es algo histórico. Así que sí vemos beneficios, pero como ha mencionado mi colega, requerimos de más educación, de más alcance. Esto se debe hacer de manera intencional, de manera que sea sensible culturalmente, como también lingüísticamente. Perfecto. Karen, ¿desea agregar algo más en cuanto a los beneficios que la votación por orden de preferencia tiene para la democracia, como también algunas limitaciones? Y hago eco a todo lo que han dicho mis colegas, mis amigos. Yo conocí a John por primera vez durante la campaña de la votación por orden de preferencia. Nos hemos mantenido en contacto, trabajamos estrechamente, compartimos recursos y es igual con Orlando, así que es un gusto compartir este panel con ustedes dos.
han mencionado los puntos principales en cuanto al hecho de que la votación por orden de preferencia, si elimina este impacto, así que ya que eliminan ciertos impactos negativos, podemos contar con candidatos de las mismas comunidades en la campaña. También debo decir que permite que la persona se postule recopilando firmas. No necesariamente tienen que ir a través del partido político del condado para postularse. Otro beneficio es el costo también. Eliminamos las elecciones secundarias, ya que tenemos esta función que es parte de la votación por orden de preferencia, así que no se requiere de una segunda vuelta. ¿Y cuáles son algunas limitaciones? Bueno, creo que ambos han mencionado esto, Orlando y Joan, específicamente Orlando. Este es un método nuevo de votación. Debemos garantizar que las personas reciban educación sobre este tema. Existen barreras lingüísticas. Somos una ciudad de inmigrantes y no todos hablan el inglés como su idioma principal. Al momento de votar, si la papeleta es algo distinta, las instrucciones no están disponibles en el idioma de preferencia de uno, vemos que existen desventajas. Si los materiales informativos no están en el idioma de preferencia de la persona, también es otra desventaja. No es en sí una limitación de la votación por orden de preferencia, pero es algo que debemos tener en cuenta, particularmente en una ciudad grande como Nueva York, donde se hablan cientos de idiomas. No queremos crear más obstáculos para los ciudadanos, así que eso es algo que tenemos que considerar. Sí, le agradezco mucho por esto que ha compartido, que es importante llegar a donde están las personas, brindar información de manera accesible para promover la participación. También habló del costo de eliminar esa segunda vuelta. Esas elecciones de segunda vuelta suelen tener menor participación, así que vemos que pues salen menos votantes. Tengo otra pregunta antes de que pasemos al tema específico de lo que las personas podrán esperar. Pero pensando en las elecciones de este año, vemos que tenemos varios candidatos, particularmente para alcalde. Esa participación crea beneficios al momento de tener votación por orden de preferencia o existen desafíos específicos para los votantes al momento de elegir un candidato entre tantos candidatos. A ver, vamos a comenzar con Orlando. Sí, me gustaría hacer hincapié en lo que he dicho antes de nuevo. Yo creo que las campañas y los candidatos políticos se deben centrar en los votantes a escala local. Creo que es una gran oportunidad. No solo se pueden centrar en los que están saliendo a votar de manera activa, quizá eso es algo que es más seguro, pero tenemos a tantas personas registradas en la ciudad de Nueva York. Just recently became eligible to register, there's an opportunity there. And also, Pueden comunicarse con las personas que hace poco cumplen los requisitos para registrarse. Y yo creo que existen muchas oportunidades, ya que los votantes también tienen muchas opciones. Karen, pensando en estas elecciones, ¿alguna oportunidad, algún desafío específico? Yo creo que es un ejemplo de lo que hemos dicho antes. Estamos eliminando este impacto
el impacto spoiler de candidatos sin posibilidades. Vemos que muchos candidatos quizá tenían una experiencia semejante y hace años quizá les hubieran convencido de no postularse. Algo que me inquieta y no sé si es válido, ya lo veremos, pero temo que quizá con una papeleta algo larga, las personas se impacienten y no leerán la lista entera. Quizá seleccionarán a unas personas entre los 4 o 6 principales. Quizá el candidato que esté en el renglón 11 o 12, quizá esa persona obtenga menos votos simplemente por estar en esa posición. Espero que ese sea un temor que no tiene razón de ser y veremos en algunas semanas, pero el hecho de que tantos candidatos se puedan postular sí es una medida, un indicador de la salud de nuestra democracia. Me parece algo positivo. Gracias, Karen. John, adelante, sí. Vemos el valor. Incluso con tantos candidatos, los votantes pueden expresar su preferencia sin temer desperdiciar su voto. Y también vemos que se están creando distintos acrónimos interesantes. Vemos que teníamos un equipo de ensueño y uno de los candidatos se ha retirado. Así que ahora vemos que los candidatos de nuestras comunidades sí tienen una oportunidad de ganar, incluso si no eran quizá los que estaban posicionados en primer lugar al inicio. Pero como Karen ha dicho, puede ser algo confuso. Cuando estamos participando en mi organización en ejercicios de votantes, les decimos a las personas que le den la vuelta a la papeleta. No les decimos por quién votar, porque no somos partidistas, pero les decimos que le den la vuelta a la papeleta. Y esto también destaca la importancia de la educación para los votantes. Las personas deben saber por qué deben votar, por qué es importante que participen y no tienen que clasificar, ¿cierto? Pero si desean clasificar a los candidatos, ¿cómo lo hacen correctamente? ¿Y qué pasa si solo seleccionan a una persona? Así que volvemos a la educación de los votantes. Exacto, no tienen que clasificar, tienen más poder si lo hacen, pero no es obligatorio. Muy bien, Karen, veo que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, me gustaría mencionar otro punto. A pesar, y bueno, no sé cuántos candidatos tenemos en este momento. ¿Cuántos? I'm kidding. There are many, many, many. 50, 11. No, bueno, para alcalde son muchos. Por un momento me había convencido, John. Gracias. Bueno, a pesar de la cifra de candidatos, el ganador aún debe recibir un consenso de votos, es decir, 50 más 1% adicional, es decir, que la mayoría deben tener a esta persona clasificada en su papeleta. Vemos la ventaja de tener la votación por orden de preferencia. Si tuviéramos una gran cantidad de votantes, podríamos haber tenido un ganador con el 10% de los votos. Y esto no es un mandato en sí, no sé si quiero que alguien nos lidere si ha ganado tan solo con el 10%, pero este es otra ventaja de la votación por orden de preferencia. Sí, es un buen punto. Gracias por compartir eso. Muy bien. Ahora paso con Orlando de nuevo. Hablemos de la necesidad de llegar a esos votantes. En su perspectiva, ¿qué es lo más difícil de educar a la comunidad? ¿Qué es lo más difícil al momento de hablar con la comunidad sobre la votación por orden de preferencia? ¿Dónde encuentra resistencia o preguntas difíciles? ¿Qué es difícil al momento de preparar a las personas para votar de esta manera?
Bueno, si retrocedemos al 2021, tuvimos la pandemia del COVID-19. Eso no nos permitió salir a la calle. Como sabemos, las campañas políticas, las carreras políticas se ganan en el campo. Solo podemos hacer cierta cantidad de cosas por teléfono. Así que tuvimos protestas masivas también por el asesinato de George Floyd, como sabemos, y vimos divulgación de información errónea sobre las elecciones presidenciales del 2021, lo que sucedió el 6 de enero también en el Capitolio. Así que tuvimos todas estas situaciones lamentables y todo esto dominó la retórica política. Vimos estas distracciones para los votantes, los grupos de incidencia, todos los institutos se distrajeron con esto. Vimos la atención de los medios para estos temas, así que veremos lo que sucede ahora en el 2025. 2025 is shaping up to be another year. Hopefully not as challenging as 2021, but we'll see. Joan, what are some challenges that you faced? ¿Cuáles son los desafíos que has encontrado cuando vas a hablar con las personas sobre votación por orden de preferencia? Orlando habló sobre muchas cosas, es el músculo de la memoria, se repite. Para mí es tratar de salir adelante de la confusión y la desconfianza. Muchas personas en nuestra comunidad han experimentado supresión al votante y cambios al proceso de votación. Explicar las mecánicas de la votación por orden de preferencia, cómo funciona, por qué está siendo implementado y de qué manera nos beneficia, toma tiempo y más participación. Y agrega las barreras del idioma, de lingüísticas. Es muy importante tener, yo lo llamo mensajes, personas con credibilidad, las personas que creol, que hablan español, que hablan lenguaje de chino, que hablan el lenguaje de la comunidad, que le proveen esa data que requisita, que requiere la información, al responder la pregunta, tener paciencia, dar la información que la comunidad requiere para combatir esa desinformación, para incrementar las competencias culturales de alcance comunitario. Sin eso, yo veo que nuestros amigos no utilizarán la herramienta y no confiarán en esta herramienta como Karen Eplam implementó, como demostró muy bien, que agrega al valor. Karen, what about you? What are some of those? What are some of Karen, the ¿y challenges? tú, cuáles son esos desafíos que has visto cuando vas a educar a las personas sobre votación por orden de preferencia? Como John mencionó, uno de los principales es salir más adelante de la resistencia para, a veces los candidatos no ayuden porque los candidatos le dicen a sus personas que lo apoyen que solo votan por mí y por mí solamente. Así que hay toma conversaciones repetitivas para que, como John mencionó, con voces en las cuales confía la comunidad, para que motiven a las personas para que realmente maximicen sus papeletas de votación. Así que he estado lidiando con personas de no color blanco, primariamente, no exclusivamente. Históricamente, como John mencionó, hemos estado, tú sabes, ha habido todo tipo de sistemas establecidos para que no participemos en los procesos electorales. Así que en muchos de nosotros hay las creencias que votación por orden de preferencia puede ser es un sistema que fue colocado ahí para que nuestra comunidad no participe en los procesos electorales. Así que tenemos que salir adelante en estas dificultades y también las barreras lingüísticas. Así que hay mucho trabajo que es requerido para convencer a las personas o a algunas personas. Sí, hay unos grandes desafíos que mostraste, la barrera lingüística, la falta de confianza, décadas y décadas de racismo institucional, fatiga y mucho de ruido en el mundo con candidatos que no confían en el sistema
y quizás y en sus campañas hacen campañas contra eso. Así que dame cambiar el tema y Karen, te doy la oportunidad a ti para que empieces a hablar de este tema. ¿Cuáles son esos temas que encontraste que te pueden ayudar? Hablamos de estrategias, de tener acceso a las personas con lenguajes que ellos entiendan. ¿Cuáles son los argumentos que has encontrado, los puntos principales para salir más allá de estos desafíos que se presentan en las comunidades? Así que yo usé ejemplos de la vida real para explicar, por ejemplo, cómo tiene ventaja para nuestra comunidad, elimina este factor. Este año, de regreso al 2021, cuando habían dos candidatos, dos candidatos afroamericanos y dos mujeres en los primeros tres, y enfaticé en que los años anteriores eso no hubiese sucedido. Uno, habían dos mujeres en la competencia electoral, una era considerada, otra probablemente se le hubiese solicitado que se saliera de la competencia electoral para que no hubiera mujeres. Así que yo utilizo ejemplos de la vida real para clasificar. Clasificar en sí, le explico sobre clasificar, es algo que hacemos todos los días en nuestras vidas. Y yo utilizo ejemplos como que, ok, usted va a Macy's y hay un vestido muy hermoso y tu color favorito es azul, pero no lo tienen. No tienen el vestido en tu tamaño, azul. ¿Qué vas a hacer? No quise hacer una rima ahí, pero lo hice, viste lo que hice. De todas maneras, yo utilicé el color. No, si tú no tienes tu color favorito en tu tamaño, no necesariamente te vas o no lo compras. O si vas al lugar de vender helado y tienes el helado, el sabor que te gusta y no tienen el sabor que a ti te gusta, no necesariamente te vas. Tú vas, ok, no tienes el sabor que yo quiero, tienes fresa, no tienes fresa. Yo creo que las personas, los votantes entienden eso, porque es algo que están familiarizados con eso. Y cuando tú le explicas el clasificar en esos términos, entonces se convierte en algo más fácil para que ellos digan, está bien, hay 11 candidatos, ¿cuál es mi favorito? ¿Cuál es mi segundo favorito? Así que yo utilizo ejemplos en la vida, de la vida real para que las personas puedan entender que ellos utilizan ese sistema todos los días de su vida. Sí, me gusta mucho eso. Definitivamente, en mi experiencia, las personas que no les gusta la idea o que es como comprar, pero es lo mismo, el mismo proceso que tú vas a clasificar lo que quieres escoger, identificar, sino entonces sí, es como comprar. Es seleccionando la persona que tú piensas que va a representar tus intereses de mejor manera. Y hay múltiples escogencias y tú puedes decidir cuál de todos tú sientes que va a solucionar tus necesidades. No lo quieres minimizar, pero es tomar decisiones bien informado. Por seguro que sí. ¿Qué tipo de argumentos o puntos de vista has encontrado que se pueden utilizar en las comunidades que tú estás? Para mí, la perspectiva del mensajero creíble, yo lo cuento que ayuda para enfatizar que da a los votantes el poder de tener más escogencias, más oportunidades. Yo, ejemplos como Karen habla, puedes clasificar Así que funcionan los Oscars. Tú seleccionas tu película favorita, el NAACP Image Award. Así que funciona. A quien prefiere, por qué lo prefieres. Tienes que hablar de las cosas divertidas y lo llevas a las cosas buenas que quizás son dolorosas. Yo tengo personas en la audiencia hablando al respecto y yo le hago la pregunta a la audiencia, ¿cuál es su experiencia? Y tú puedes ver en tiempo real el valor
las preocupaciones y entonces podemos enfocarnos y solucionar en tiempo real esas preocupaciones que existen, lo hace que se pueda relacionar un poco más. Cada vez que hago el comentario, una presentación que yo doy cuando implementaremos votación por orden de preferencia, cada vez que veo a alguien mirándome, y cuando dice, yo no voté por eso, de que hables votación por orden de preferencia. Yo le hablo de lo que siempre es darle la vuelta a la papeleta. Si tú le prestas a tu papeleta, si le das la vuelta a tu papeleta, hubiese sido del 74% que votó por él o de los que votó contra él. De todas maneras está aquí y yo hago la parte en la que comparamos lo que se conoce de lo se hacía anterior. Hay una elección para candidatos al alcalde en el 2021 que le muestra las rondas, que le muestra cómo terminamos con cómo empezamos con una competencia electoral con muchas personas y después terminamos, después de varias rondas, con el alcalde Adams, porque el nombre ahora es conocido, porque esta persona está aquí. ¿Cómo llegó hasta este punto? Y entonces, la, yo hablé en tiempo real que hacemos el proceso. En mi última sesión, la persona estaba un poco confundida. En mi siguiente sesión y agregó un código QR, así que tienes el proceso de escanear el código QR y puedes intentarlo por tu propia cuenta. Envíame un mensaje y puedo regresar y contestar las preguntas que tengas. Increíble, increíble. Gracias, Orlando. Cuando usted le hable a alguien y te hace esa mirada que John hablaba, ¿qué argumentos sacas de tu bolsillo para contestarle? Yo diría que cuando tú le estás enseñando como votación por orden de preferencia, tienes que entender la democracia. No todo el mundo tiene el privilegio de tener acceso a esa información como nosotros tenemos. ¿Cómo tenemos acceso a nuestras jurisdicciones? Explicarle a ellos cuál es la diferencia en las elecciones locales, municipales, estatales y quizás presidenciales, federales, congresionales. Esos aspectos importantes cuando tienes esas conversaciones, cuando tienes tiempo y la disponibilidad de la persona a quien le estás hablando para que reciba ese mensaje, para explicarlo en términos simples, para votación por orden de preferencia en la parte educativa y todos los procesos cívicos que estamos aquí en la parte educativa. Tratamos de dar el mensaje de poder de la comunidad. Los individuos tienen diferentes votación temprana, el día de las elecciones, votación por correo. Hay poder detrás de todo votar, utilizar esa papeleta para votar, para participar en nuestra democracia. Así que yo pienso que el mensaje es importante, pero también entendiendo que muchas personas, Nueva York tiene diferentes culturas, diferentes aspectos demográficos, y todos tenemos diferentes antecedentes culturales. Yo sé que muchas personas entienden que la democracia del country de donde ellos vienen y que es aplicable en los Estados Unidos o en Nueva York. Así que tenemos que encontrar la manera de graduar nuestro mensaje para que puedan entender cómo nuestra democracia funciona, cómo trabaja y el hecho de que tenemos 50 elecciones, 50 estados, tiene 50 maneras de administrar el proceso electorales y procedimientos. Así que yo creo que al nivel local tenemos sistemas diferentes, al nivel estatal, a las elecciones nacionales. Yo creo que podemos hacer las diferencias antes de tener las conversaciones, saber las diferencias antes de tener la conversación es importante. Ese es un gran punto. Nos recuerda que tenemos 50, más de eso. El sistema de elecciones en los Estados Unidos no tenemos uno solo en particular, nos da a la ciudad de Nueva York y a otras jurisdicciones. Habló eso en el quiz, la libertad de experimentar, de intentar nuevos sistemas como votación por orden de preferencia. Una pregunta más en ese aspecto. John, quizás yo te presento esta pregunta a ti primero. ¿Cómo has trabajado a través de los detalles de la manera que votación por orden de preferencia funciona? ¿Cuál es la pregunta que usualmente te presentan, te formulan usualmente, más que siempre que tú recuerdes en particular?
preguntas sobre las personas que tienen la curiosidad sobre cómo el sistema funciona. Sí, yo usualmente dos preguntas por igual. La primera es, quizás si yo quiero votar por una sola persona, ¿puedo hacer eso? Yo tengo que clasificar. La respuesta es sí. Tú puedes, si esa es la persona que a ti te encanta, puedes votar y puedes clasificar a esa persona y vota por ellos. Pero nosotros vamos a definir lo que explica si solamente votas por una persona para que cerciorando de que tu voto cuente. Educación, esa palabra. Y la otra que yo recibo de manera igual es si yo clasificar tres o cuatro personas, y a mí me gusta, me gusta, esta persona que su mensaje me gusta, tengo tres o cuatro candidatos que quiero clasificar ahora mismo. ¿Qué sucede si mi primera persona no gana? Entonces, la palabra educación, le hablamos, le explicamos, y por eso yo le ofrezco después del curso, quédate, vamos a hablar al respecto. O contáctame después cuando ya asimila la información y vamos a explicarte qué realmente de lo que estamos hablando. Y te pido que le compartes la información con una amistad. Sí, comparte. Hay que, Karen, una pregunta recibe usualmente se presenta cuando estás trabajando con las personas. Similar a John, ¿puedo votar para una sola persona? Absolutamente, tú puedes, pero tú le explica el poder de la papeleta. Y también muchas preguntas, ¿cómo, cómo amarras el voto? Cuando eso se presenta, hay un juego en línea, podemos explicarlo y para que ellos jueguen el juego, clasificar su candidato, su músico favorito, lo que le guste, y le mostramos, vamos a ver de las diferentes rondas y le mostramos cómo los votos son posicionados cuando la persona con el voto más bajo es eliminado. Eso, cuando las personas lo ven, ellos usualmente tienden a aceptar el mensaje un poco más. Y yo trato de no participar en el algoritmo porque yo no lo entiendo yo misma, pero no tenemos que hacerlo. Esos son los ejemplos que tengo. Otro puede ser porque toma tanto para mí enterarme quién es el ganador. Vamos por aplicamos el proceso. En la noche de elección, no, lo que se escucha en la noche de elección es una proyección, pero la elección finalmente se anuncia unas semanas después de que todas las papeletas son contadas. Así que yo puedo llegar, lo que Orlando estaba diciendo, no todo el mundo sabe que tenemos que esperar por las papeletas que vienen del ejército y para todas las papeletas que fueron enviadas por correo. Así que tú dices, si tú enviaste una papeleta por correo, no quisieras que esperáramos por tu propio voto para contar tu voto. Así que toma un poco de tiempo, sé paciente. Queremos garantizar que todos los votos cuenten. Típicamente, uno de esos tres son las preguntas que usualmente recibo. That rings true. Eso sí, suena como algo verdadero. Voy a tomar la oportunidad, iba a hacer esto al final, pero voy a tomar la oportunidad de hacerlo ahora para anunciar nuestra página en wcvotes.org. Tiene un video, así que como se cuentan los videos, pueden practicar en las papeletas para que aprendan a marcar las papeletas. Hay diferentes idiomas. Hay información en diferentes idiomas. Orlando, al que vaya Orlando, un anuncio sobre tu video, me encanta como un formulario que pasó y querían que yo hiciera un entrenamiento de votación para orden de preferencia y le dejé el video que se prepararan para lo que iba a suceder. Yo apoyo el video que ustedes tienen en la página, es fascinante. Muchas gracias. Nosotros nos encanta verlo ahí para que los amigos lo utilicen. Así que aprecio mucho lo que has hecho. Orlando, ¿cuál es una de esas preguntas que se presenta una y una vez más cuando habla con los caballeros sobre votación por orden de preferencia? The validity of the vote once the count processes starts moving beyond the first round.
That's one of the questions, but Bueno, I want to una de las preguntas es sobre highlight my grandmother. cómo es que podemos seguir a la siguiente ronda, pero me gustaría compartir un ejemplo de mi abuela que ha participado siempre So my en el grandmother ámbito doesn't cívico desde que mention yo nací. yesterday, Bueno, but incluso every antes election de she eso, follows the news mi abuela religiously. sale a votar en Second todas las time, elecciones, the CEO siempre in the está al state, tanto de she las actually asked me to noticias, go with her and pero accompany her teme to the voting booth equivocarse, así so que that ella she me does pide not que make a vaya con mistake. ella And al I lugar de sense that votación para que that's a no se fear of, equivoque. Y yo creo people que in my ese es el community, temor de especially muchas older folks personas that are have en been nuestras voting for comunidades, 30, 40 particularmente years personas in the mayores traditional way. que han estado Now votando they're being de asked manera to tradicional durante vote by tantos años choice. y ahora les So estamos I pidiendo think que that what voten my grandmother por is orden de somebody preferencia. that loves to Así vote que and yo she's pienso en really eso porque legitimate to mi be abuela voting, es alguien que then ama we salir a need to votar. highlight the No intricacies of tenemos que registered voting convencerla, pero le and tenemos que explicar actually los beneficios de la votación convincing por her orden de not to be preferencia y fearful la of tenemos voting a que certain way because convencer she de que thinks no that debe temer whatever she does votar de really has cierta the benefit manera of her choice. porque So ella I piensa que think lo que that podrá hacer, pues education is key. podrá impactar al Also, candidato que we need seleccione. to focus Así que la and focus educación es about clave. how does it work Debemos that if hablar people are con voting las more, they need to get personas, con los 50% of the vote, votantes, 50% de and more, not que el 50% plus one. candidato para ganar I guess debe obtener un they're poco más still del allowing these people to 50% vote. del voto, And el also 50 más el the question that we 1%, get is how does porque it existe work? mucha confusión As basic y as it sounds, siempre nos we preguntan still cómo do funciona. not Es understand the algo concept of voting básico, overall. quizá, pero las And I personas think that, no entienden aún la votación por orden de as a group, as a preferencia. collective, we need to Como center our colectivo, messaging in debemos uniformity. That's linguistically tener competent, cierta culturally competent, uniformidad en but nuestros also mensajes understanding that not para que everybody sean is a voter, culturalmente not everybody votes sensibles every y election, debemos entender que no and that we todas need las to personas center salen a that votar en messaging todas about las those people that elecciones. will be Nuestros participating in mensajes democracy. se deben centrar en las personas que participarán en nuestra democracia local. Si me permiten agregar a lo que ha dicho Orlando, yo creo que algo útil es tener una papeleta de muestra y las personas podrán ver cómo funciona la papeleta de votación por orden de preferencia y les explicamos, quizá no utilizamos los términos técnicos, pero les decimos que no les están ayudando a los candidatos si votan de cierta manera, pero tan simplemente tener esa papeleta con varios candidatos, con varios colores y tener a los votantes rellenar las burbujas, yo creo que eso puede aliviar algo de ese temor que Orlando ha mencionado. La primera vez que una persona vea la papeleta de votación por orden de preferencia, no debe ser cuando esté votando. Deben ver un ejemplo Yeah, I think just antes. taking it from being theoretical to being practical Sí, and real. podemos pasar de And lo walking those folks teórico through a that algo process of real y getting the ballot and práctico filling out the y ballot, les podemos explicar a las personas is cómo es el powerful and helpful. proceso, cómo funciona la papeleta, Appreciate cómo that. se rellena. Es algo Karen, I'm muy gonna, there's a couple of poderoso. questions Le that I've agradezco started mucho la sugerencia. to ask. We'll Y open it up Karen, tengo unas preguntas back to Chris and the adicionales. folks who Luego are with us and have pasamos questions con from the community. Chris y con Hopefully have some time otros after that. participantes del Comité But Asesor Karen, de I'm gonna start with you Asistencia for this question. Electoral. Pero Um, Karen, are comenzamos there, con usted. we've been focused on how we've been implementing ranked choice voting in New York City, but Hemos have you been hablado looking outside New York? principalmente de Are cómo there se ha models implementado la out there votación por in orden other de preferencia en la jurisdictions ciudad de Nueva that York, you've been kind of pero ha leaning on estado to al learn tanto from de to have a otras little bit more jurisdicciones, ha or estado learn from trabajando experiences con of otras people to help us jurisdicciones your para saber community. cómo funciona el sistema If o there ha are different usado models otros out there, lugares what do you de think ejemplo para educar a la might be comunidad. the merits of them? Si existen otros modelos, ¿cuáles serían los méritos? Sí, sí existen otros modelos. Yo me he mantenido informada sobre estos otros modelos. No lo menciono en la capacitación, ya que los votantes se deben sentir cómodos con lo que tenemos. Y temo que mencionar
otros modelos en la misma conversación sería una desventaja para mi comunidad. Así que trato de no hablar de otros modelos, pero sí tenemos otros modelos. Y sé que en la ciudad de Nueva York se ha hablado de los 5 principales y esto va con las primarias abiertas, es decir, en ese modelo todos los candidatos están en una elección primaria sin importar el partido político, si son independientes, demócratas, republicanos, y tomamos los 5 principales. Podrían ser los 4 principales los que han obtenido la mayor puntuación y esos 5 candidatos continúan a las elecciones generales y luego tenemos el sistema de votación por orden de preferencia con un ganador. Tenemos otro modelo que se suele utilizar cuando estamos seleccionando a varios candidatos al mismo tiempo. En algunas jurisdicciones podrían ser las elecciones para las juntas educativas. Digamos que tienen que elegir a 5 candidatos y todos pueden seleccionarlos, los pueden clasificar, así que es votación por orden de preferencia proporcional. Pero de nuevo, yo trato de no hablar de estos otros modelos. El modelo que estamos utilizando ahora ya es lo suficientemente complejo, así que tenemos que acostumbrarnos primero a ese sistema antes de hablar de otros sistemas. Muy bien, tendríamos que invitarlos a ustedes de nuevo aquí antes de pasar a las propuestas. Pero, Orlando, hace algunos minutos hablamos de los experimentos que hemos visto en el país en cuanto a las elecciones. ¿Ha visto algo interesante en cuanto a la votación por orden de preferencia? Bueno, en mi investigación personal aprendí que 28 estados utilizan la votación por orden de preferencia. Pensé que eran 54 jurisdicciones, aprendí que eran 56, así que tengo que actualizar las cifras que tengo. Pero creo que la ciudad de Nueva York sería la jurisdicción más grande, la jurisdicción con más votantes latinos para la votación por orden de preferencia. Y siento que tenemos que seguir aprendiendo de nuestros propios procesos, de nuestra implementación, de nuestros datos, no tan solo del 2021, pero cuando se utilice en el 2025, podremos tomar decisiones que estén mejor informadas. Tendremos estos 2 ejemplos de la votación por orden de preferencia. Y antes de pensar en otras propuestas de los distintos sistemas, los distintos modelos, tenemos que entender los méritos de las otras jurisdicciones. Gracias, Orlando. Joan, ¿han notado algo de los otros lugares que están utilizando la votación por orden de preferencia? Bueno, mis colegas ya han hablado de los datos, así que hablaré del uso práctico. Si miramos lugares como San Francisco y Oakland, donde el uso de la votación por orden de preferencia ha aumentado la participación de mujeres, de personas que no son blancas, hemos visto más diversidad en cuanto a los grupos sectarios también representados. Así que vemos que las ciudades pueden adaptarse en base a sus necesidades. Vemos que esto es algo del sistema de votación por orden de preferencia, cuando va de la mano con más información, más educación para votantes, vemos mejores resultados. Eso es lo que yo veo en general, es lo que siempre menciono cuando hablo con la comunidad. Quiero que ellos reconozcan esto y que lo internalicen para usarlo. Fantástico. Gracias, gracias, John. Bueno, tengo una pregunta más y después voy a invitar a Christopher Malone. Chris, si tiene alguna pregunta.
También quiero animar a los presentes. Si desean, podrán hacer una pregunta de nuestros panelistas. Pueden escribir sus preguntas en la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y luego la formularemos aquí. Pero volvemos al contexto de la ciudad de Nueva York. ¿Les interesaría ver alguna reforma al sistema que estamos utilizando de votación por orden de preferencia? Estamos a unas semanas de las elecciones, así que no vamos a hacer ningún cambio ahora, pero antes del 2029, ¿les gustaría ver algún cambio antes de la siguiente vez que lo usemos? Bueno, a mí me gustaría centrar a las personas. Queremos que la votación por orden de preferencia sea accesible, sea fácil de entender. En este momento, creo que las papeletas se han traducido en 12 idiomas, pero debe ser más inclusivo porque, como hemos escuchado, en la ciudad de Nueva York se hablan más de 200 idiomas. Cuando pensamos en cómo se va a implementar el sistema, sabemos que debemos invertir en la educación, en los idiomas. Debemos trabajar con organizaciones para brindar estos conocimientos y debemos hacer que las papeletas sean más sencillas. Esa papeleta tiene mucha información, es necesaria, pero tenemos que hacer que sea más accesible y que las personas reciban el apoyo necesario al momento de votar. Las papeletas son más grandes, quizá las personas necesitan lupas. Las papeletas son más largas. Queremos que las personas realmente puedan leer lo que está en la papeleta. Y esto realmente es necesario para que todas las papeletas cuenten. El diseño de la papeleta, sí. Productos para que sea más fácil votar, para que sea accesible y de nuevo, educación, educación, educación. Orlando, ¿qué le gustaría ver que se haga de otra manera en el 2029? Bueno, tenía algunos comentarios sobre esto, sobre el diseño, pero también debo decir que es importante realizar investigación y analizar los datos, que sean datos de buena calidad. Debemos realizar investigación sobre la experiencia, el momento de votar, la actitud en cuanto a la votación por orden de preferencia para entender qué está funcionando, qué no está funcionando. Y antes de ser creativos, y lamento decir esto, creo que debemos implementarlo de manera apropiada, de manera correcta, que sea culturalmente sensible, que realmente sea accesible y que se haga educación en cuanto a la votación por orden de preferencia. Necesitamos este alcance comunitario. Muy bien, así que vamos a hacer la investigación y vamos a acertar con el sistema antes de intentar otras cosas. Sí, así es, claro que sí. Yo creo que si fuéramos a cambiar el sistema por otro sistema de votación por orden de preferencia, temo que tendríamos incluso menos participación electoral. Las personas están forcejeando con lo que tenemos actualmente. No hemos llegado a la cima de la montaña aún. Esperemos que suban las personas a la montaña antes de cambiar el método. Como Joan ha dicho, podemos buscar quizá un mejor diseño para la papeleta en base a los datos, la experiencia de los usuarios, pero mi recomendación es que sigamos con lo que tenemos, sea bueno o malo, y que sigamos mejorando, porque sí funciona. Debemos seguir mejorando y en unos ciclos más, en base a estos datos, podremos avanzar en otra dirección, pero temo que sería demasiado pronto intentar algo nuevo. He recibido el mensaje. Los hábitos no se establecen en un año o dos, pero
tardan muchos años en establecerse, décadas y generaciones. Así que acepto esos comentarios y nos vamos a centrar en la educación de los votantes antes de pensar en cómo podemos cambiar el sistema. Claro que sí. Y tenemos que escuchar de las personas directamente. Tienen que utilizar este sistema, les podemos preguntar qué opinan. Y sé que este año estamos realizando un mejor trabajo que en años anteriores en cuanto a la información y la educación que se brinda en distintos idiomas. Por ejemplo, alguien ha solicitado una presentación en Bangla y quizá ustedes tengan esta presentación disponible en bengalí o en chino, pero debemos centrarnos en eso, debemos garantizar que los materiales estén disponibles, no solo las papeletas, pero los materiales, todo el material de apoyo que las personas necesitan para poder utilizar las papeletas, quizás las páginas web que están disponibles en distintos idiomas. Así que sí, debemos seguir mejorando en ciertos aspectos y estos son algunos. Bueno, antes de invitar a Chris a ver si tiene alguna pregunta o algún comentario, ustedes han escuchado a Gori esta tarde y el equipo de ella está trabajando con distintas organizaciones para brindar capacitación en otros idiomas. Tenemos materiales que se han traducido en 13 idiomas, así que se pueden comunicar con nosotros. We'll be able to feed your audiences with good materials. Podremos brindarles buenos materiales a sus comunidades y también le agradezco a nuestro equipo de acceso en distintos idiomas por todo este esfuerzo. Han avanzado mucho durante los últimos años y es sumamente importante. Ha surgido varias veces en esta conversación, así que les agradezco mucho que mencionen esto. Chris, ¿algún comentario, alguna pregunta para nuestros panelistas? Sí, claro que sí. Gracias. Ha sido espectacular. Gracias por su trabajo, por sus conocimientos. Gracias por todos los esfuerzos que realizan para que los votantes salgan a votar. Gracias por todo lo que hacen. Tengo una pregunta. Me encantaría escuchar las preguntas de todos los que están presentes con nosotros, pero ustedes se han centrado mucho en los votantes, en educar a los residentes de la ciudad de Nueva York, lo cual es sumamente importante. Algo que Guri ha mencionado en su presentación es que la votación por orden de preferencia parece que tiene un efecto de que se realizan menos campañas negativas por parte de los candidatos. Y yo sé que ustedes no se están centrando en los candidatos, pero como político, como científico político, vemos que estamos en esta temporada en la cual existen muchas campañas negativas. A nadie le interesa mucho, pero suele tener un efecto. Pueden decir si han visto menos campañas negativas como resultado del uso de la votación por orden de preferencia y ven el impacto que tiene para los votantes cuando hablan con ellos. Esta es la pregunta. ¿El comportamiento de los candidatos y las campañas ha impactado a los votantes, ya que no es tan negativo? ¿Han visto un impacto? Sí, gracias por la pregunta, Christopher. Sí, claro que sí. La votación por orden de preferencia hace que sea esencial que los candidatos colaboren entre ellos. No sé si ha estado siguiendo las noticias, pero hace algunas semanas vimos que un partido político compartió a los 4 candidatos principales con los votantes y dijeron, bueno, no importa cómo los clasifiquen, estos son los 4 principales. Y yo vi hace algunos años
un efecto positivo en las elecciones para el presidente del condado de Brooklyn. Y ya que era votación por orden de preferencia, los candidatos estaban invitando los unos a otros a asados. Antes hubiera sido negativo, pero ahora estaban colaborando para que las personas vieran la armonía en cuanto a la plataforma, lo que querían brindarle a la comunidad. Y fue muy interesante. Incluso en este momento vemos que cuando las personas tienen campañas negativas con la votación por orden de preferencia, los candidatos pueden trabajar juntos, pueden colaborar. Así que empezaron a clasificar a los candidatos que no querían que clasificaran. Así que me pareció muy chistoso. Incluso cuando hicieron algo negativo, fue positivo. Muy bien, Joan. Tengo otro ejemplo que me gustaría compartir. Hace poco, Brad Lander y Zelda Murray estaban juntos en un evento y se estaban apoyando entre sí. Sí tendremos campañas negativas, pero quizá no sea tan fuerte como ha sido en otras ocasiones. Estamos en mayo y no ha sido tan sangrienta la situación. Sí escuchamos algunas cosas negativas, que tal persona ha hecho esto en aquel lugar, pero les garantizo, si hubiera sido hace 10 años, hubiera sido terrible. Alguien mencionó el equipo de Dream, de ensueño. Decirle a alguien que no voten por un candidato realmente no es algo positivo porque están hablando sobre esa persona. Deben hablar sobre las personas por las cuales quieren que los votantes voten. Si dicen, no vote por Cuomo, bueno, está bien, pero ¿por quién debo votar? No me han dicho por quién votar. Así que solo estoy diciendo que hubiera sido mejor decir, bueno, aquí tenemos el candidato por el que deben votar y por esta razón. Esa persona, su posición se resaltaría, escucharíamos sobre la persona, pero eso no es lo que había sucedido antes. En esta campaña, en este ciclo, tenemos un caso en el cual la campaña negativa quizá no tuvo el propósito que querían. Tenemos que esperar a que cuenten los votos, pero quizá hubiera salido mejor si no hubieran hecho eso. I'm gonna remove my Naleo Educational Fund hat because of my experience in working in Mi political experiencia campaigns. trabajando So en as a campaña political política, scientist that you are, como and I'm a minor in political una persona science, by que the way, trabaja en ciencia política, tuve un diploma politics is a también science. de menor So grado en everybody's know ciencia what's política. Los going on candidatos saben los números, politically and whatnot. saben las And then, encuestas you know, mejor, besides the science, in a my view, pesar there's de la also an art. ciencia, And es un anything arte. in the arts Y todo requires lo con las creativity. So artes requiere we can creatividad. live in the sense of Sí que ellos saying, son creativos en el set my sentido number que two quieren option, and saber I cuál es need mi to make segunda sure that I opción. get Quiero cerciorarme de the que voters for that obtenga los particular votos de candidate ese ranking number candidato en two particular para number three. quedarme, So eh, you start seeing clasificar como also número dos, número unions, tres. and Empieza a basically haber unas for uniones celebrities that want sindicales to win, apoyando unos and candidatos, USC apoyando el PACs or uno, the dos, National tres, Committee. So unos there, there are, comités de and acción. that obviously has an impact Obviamente on tienen un voters because impacto also en las it can reduce conversaciones the políticas, negativity reduce la through negatividad cancellation en la votes. conversación política, así que es algo positivo. And you're Sí, seeing estás the impact viendo on the el voters, impacto que tienen los and it sort votantes, of trickles into como the poco a consciousness of the poco voters, and I think va a that's la conciencia de the los votantes connectivity, y esa es la and then the conectividad culture of our y campaigns la, changing, and I think that's la what I parte want cultural de nuestras campañas cambian ultimately. y eso es lo que yo quisiera ver And also últimamente. To one Y, another. and also sí, y negotiation también en las behind the negociaciones scenes, quizás you will puede see candidates being pasar open tras about who bambalinas, they puede ver stand que el with who supports candidato me, and that's pretty abierto much sobre a quién good es mi nombre,
mi segunda opción, así que es bueno para la democracia, porque todavía pasa detrás de bambalinas. Así que hay tendencias en la realidad, a pesar de que quien gana la posición, también esperamos para que la democracia funcione, para que la comunidad funcione, se requiere de nosotros para que trabajemos en conjunto. Así que si estás ahora en las calles discutiendo, como tratando de darte cuenta cómo los candidatos, como constituyentes, podemos trabajar en conjunto con quien ha sido elegido. Este programa de votación por orden de preferencia permite una colaboración, a pesar en el momento que tendrías que estar en guerra. Me encanta eso, me encantó eso y lleva a motiva a los candidatos para entrar al servicio del gobierno de una manera colaborativa en lugar de venir a pelear. Así que me gusta mucho ese punto de vista. Chris, ¿algún otro tema? Sí, veo una pregunta en la sesión de preguntas y respuestas. Voy a tratar de llegar a ella, la voy a leer. No sé si tengo una respuesta al respecto. Quizás esto podemos ser más específico, más concreto. Si no ha habido una elección del 2021, aproximadamente cuánto quizás podría dar una cantidad de dinero en porcentaje de ahorro. Desafortunadamente no tengo esa información cerca a mí en este momento, pero lo que consta para llevar una elección en la municipalidad, lo que nos lleva a dar la oportunidad de hablar sobre el trabajo fascinante que nuestros amigos y colegas hacen en elecciones en toda la ciudad. Hablamos, los costos son son varios millones de dólares, pero estamos hablando de presentar una fuerza de trabajo temporal de miles y miles de trabajadores en los centros de elección que trabajan en diferentes centros de votación, no solamente en los lugares en los sitios de votación, sino votación temprana, los 10 días de votación temprana. Así que es un gran trabajo que se lleva a cabo y somos responsables para llevar a cabo cuando votamos. ¿Puedo compartir un tema? Absolutamente. Para ponerlo en contexto, antes de la votación por orden de preferencia, la votación al alcalde de la ciudad le costó $13 millones y evitando la segunda vuelta que costó $13 millones de dólares, hemos ahorrado dinero porque nos cuesta casi la misma cantidad de dinero para que una elección regular a tener una segunda vuelta en las elecciones y estás gastando todos esos fondos y toda esa energía para un grupo más pequeño de votantes. Así que es una observación y una pregunta que puedo regresar y promocionar. Una de las recomendaciones que nuestro equipo de políticas ha colocado basado en la investigación y observaciones que han tenido de las últimas elecciones es que el más tiempo que agregas, que le pides a las personas en votar, menos están interesados. Esa es una de las observaciones que lleva a recomendación para consolidar lo que hemos hecho para consolidar las elecciones en la ciudad, en las elecciones que tenemos, en los años que hay que elegir a nivel estatal y federal. Estamos pidiendo menos a los votantes que participen en menos ocasiones y obtengan más resultados con menos veces que tienen que participar en votación. Ese es el mensaje, esa es la base del mensaje. Que cuando le pedimos al votante que hagan su investigación, o hagan su trabajo, que se preparen para votar y saquen tiempo del día para votar, que saquen lo que más que puedan de la experiencia que puedan. Karen, sí, hemos hablado sobre el costo de la Junta de Elecciones, también le cuesta a los candidatos también. Así que imagínense cuánto dinero los candidatos tienen que gastarse para promocionar su mensaje. Yo creo que la segunda vuelta dura como 6 semanas después. Así que imagínense, agregue ese costo encima de todo el costo de ejecutar una elección. Puede incrementar el costo. Estamos hablando más en términos de
elecciones a nivel de la ciudad, es en la segunda vuelta, pero tenemos un número de otras elecciones. Mi miembro del consejo, no puedo recordar cuándo, hubo una segunda vuelta. No sé cuántas personas votaron, pero si multiplicas eso, lo que se ahorra en estos gastos, entonces elecciones para el consejo, la posibilidad de tener segundas vueltas, los presidentes del condado, yo creo que es una buena cantidad de dinero que se ahorra. Me estaría dispuesta a apostar que nos ahorraríamos un gran dinero. Sí, créeme, sí, es la otra parte del trabajo. Mirar lo que los candidatos están gastando. Casi las 7. Orlando, Jones, que algo resumido, que quisieran, observaciones que quisieran compartir antes de terminar en estos pocos segundos que nos quedan. So I'll start then. Sí, yo empezaré. I just want to encourage everyone to Quisiera exercise motivar a their rights to todos vote. que voten. In this moment, it means En running este twice a year. momento, se quiere decir votación por orden de preferencia todos los años para las primarias. Si tenemos un estado que tiene 2 primarias, republicanos o demócratas. Si usted es uno de esos, por favor vote todos los ciclos por cada uno. Las elecciones generales es lo tuyo. Estamos hablando de votación por orden de preferencia, que participe en el proceso electoral, que su voz sea escuchada y ustedes puedan clasificar a alguien en el día de hoy. Gracias, John. Hablando, algo quisiera comentar, planeen votar. Es importante planeen votar, hagan su investigación sobre los diferentes candidatos, lo que quieren participar en las elecciones y también la información es importante. Un votante bien informado, con mayor información. Nosotros, el Education Fund, nos basamos nuestro mensaje con votantes, información para el votante. Usted también puede cerrar la brecha que existe con los votantes que están muy poco informados, con los votantes que están bastante informados. Eso es lo que miramos hacia el futuro, participar en la comunidad con estas conversaciones. Karen, ¿algunas palabras al final? Sí, quiero hacer un eco de lo que han dicho mis colegas, los términos de solamente sal a votar, quizás el CFB, NYC Votes, puede enviar todos los votantes registrados un brochure, que puede tener esa información sobre los candidatos. Cuando ese panfleto llegue, por favor, no lo tires en la basura. Hay información altamente relevante y información que se puede utilizar. Ábralo, léalo, empiece a informarse a sí mismo para que cuando vas al día de las elecciones temprano, en los días de votación anticipada, puedes tomar una decisión bien informada. Como todos hemos mencionado, no tienes que clasificar candidatos, puedes simplemente seleccionar uno, pero el poder de una votación por orden de preferencia se basa en la clasificación. Lo más que usted clasifique, más poderoso es. Cerciórese que hagan su investigación. Si hay un candidato que a usted no le gusta, no lo coloquen en su papeleta, pero hagan su investigación y use la papeleta como se debe ser utilizada. Bendecida sea por promocionar los volantes con información. Muy pronto se lo enviamos. Rápidamente, ese es el motivo porque yo levanté mi mano. Quiero asegurarme que las personas sepan que van a llegar por correos a nosotros en la comunidad que hemos solicitado, algunas que vengan a nosotros para que podamos participar con el votante en tiempo real. Orlando presentó mi punto de vista, que es activación del votante. Por favor, traigan a alguien con ustedes a los centros de votación. Yo tengo un amigo que todo ciclo de votación, esta es la elección más importante de tu vida. Yo hago eco de eso porque esa es la verdad para cada una de las elecciones. Nos impactan como comunidad para asegurarnos que ustedes hagan su investigación. Muchas gracias. Gracias, John. Chris, ¿levantaste tus manos? Hace un segundo. No me podía perdonar si Orlando, en noviembre de 2023, llegaste a Farmingdale a hablar a nuestros estudiantes. Gracias por eso. No pude participar porque tenía algo que hacer, pero queremos que regreses ahí. Y los invito a todos ustedes para que vengan a Farmingdale en cualquier momento para que hablen con los estudiantes sobre la importancia de registrar
registración del votante y educación al votante. Lo siento muy. Erika, tenía que promocionar este tema. Sí, todos tenemos algo que promocionar. Aprecio mucho toda su participación. Una nota de aprecio. Muchas gracias a nuestras personas que participaron, Orlando, Karen y John, por atender esta conversación. A Corey, a Chris, a todos los que han estado aquí en el día de hoy, los que han sido participado en esta reunión esta noche. Le doy gracias por sus ideas, por su energía, por compartir sus experiencias. Vamos a dar este paso en las próximas semanas para que los neoyorquinos participen en estas elecciones primarias que vienen en junio. Estoy muy orgulloso de hacer este trabajo con todos ustedes. Quiero de una pregunta que entró al final en el buzón de preguntas. Hemos visto esa pregunta y vamos a cerciorar de hacerle seguimiento. Si tienen preguntas adicionales, la puedes enviar a nosotros. nycfb.info. Nuevamente, todos recuerden visitar nycvotes.org. Karen mencionó nuestra guía al votante. Si está registrado como votante, va a revisarlo por correo. También está disponible en línea cuando es publicada. Muy pronto, en las próximas semanas. Empezando en junio, tenemos candidatos, declaración de los candidatos, videos, puede encontrar la guía al votante, puede encontrar una grande lista de votación por orden de preferencia, recursos en nuestra página nycvotes.org. Está en 13 lenguas, 3 idiomas en la cual traducimos nuestros materiales. Estén pendientes de las redes sociales. Únanse. Cualquier plataforma que utiliza, busca por nosotros en nycvotes.org. Esas son mi promoción. Voy a terminar la reunión del día de hoy. Gracias a todos por participar en el día de hoy. Esta reunión de mayo del 2025. Tengan una buena noche. Una noche fantástica a todos ustedes.